RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora, como es habitual, cada sábado, con el doctor Jero de Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista de portal El Montonero, y también comentarista habitual a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Jero de Cuba, qué gusto saludarlo, iniciando el presente año. En primer lugar, feliz año 2022, muy amable. Feliz año a todos tus televidentes y oyentes, y también para ti y todos tus amigos que trabajan contigo ahí en esta casa. Muy amable. Comenzamos el año con medidas, ¿no?, dictadas por el gobierno, ¿no? Toque de queda, restricciones, ¿no? ¿Qué opinión le merecen las medidas que está adoptando el gobierno, ¿no? Nuevamente entramos a un proceso de restricciones, ¿no? Y hay quienes consideran que ello atenta contra la reactivación económica, atenta también contra una política real de salud pública, ¿no? Mire, creo que el tema hay que tratarlo desde dos puntos de vista. Uno, el punto de vista de la forma, y otro, el tema del contenido. En cuanto a la forma, como todos hemos visto, el ministro de Salud se dirigió a todos los medios de comunicación, hizo conferencias de prensa, incluso acudió a una comisión del Congreso de la República, también después de la sesión del Consejo de Ministros, dio una conferencia de prensa extensa sobre el tema de la tercera ola. Ha hecho toda una estrategia comunicacional para poder señalarle a la población peruana que ya estamos en la tercera ola, pero lo ha hecho con tanta magnitud que ha generado pánico en la población. Y este pánico ha llevado a que la gente genere avalanchas en los establecimientos de salud, haya colas desmesuradas, y además los propios recursos que tiene el Ministerio de Salud sean insuficientes para poder dar los servicios a la población que está con pánico, que no necesariamente necesita las pruebas. Ahí hay un dispendio enorme de recursos para gente que se hace análisis sin que, por ejemplo, de laboratorio, pruebas moleculares, abarrota los servicios sin necesidad de que esto sea esencial. Aquí había que realizar, después del anuncio que se hizo de esta manera, después de este anuncio se tenía que modular la demanda, es decir, cómo hacer para que no se aglomeren, porque un anuncio de esta naturaleza genera pánico y aglomeraciones. Sin embargo, eso no ha ocurrido, y yo espero que en los días posteriores el gobierno pueda mejorar esta comunicación, porque en lugar de dar tranquilidad, mesura y señalar las pautas desde el punto de vista científicas para que la gente tome medidas coherentes, lo que ha hecho es una explosión de información mediática muy fuerte, que es lo que ha llevado a la población hacia el pánico. El segundo tema es el tema de fondo, y en el tema de fondo lo que ha hecho el gobierno es reiterar lo que ya se venía haciendo desde el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti. Es más, ha usado los mismos formatos que estuvieron vigentes en el decreto Supremo 184 del 2020 PCM, y también ha usado los mismos mecanismos que de los 4 niveles de alerta, desde el moderado, el alto, el muy alto y el extremo. Y también aquí se ha visto que ninguna población está en extremo, tampoco está en nivel muy alto. Solo 25 provincias, que incluye Lima Metropolitana, ¿no? Y 23 millones de habitantes han entrado en el nivel alto, y el restante de 171 provincias a nivel nacional se ha quedado en el nivel moderado. Esto, como primera medida así grande, hay que ver que no han sido creativos, no han visto nuevas estrategias para que esto mejore, porque al pasar Lima, por ejemplo, y las 25 provincias de la costa y alguna de la sierra al nivel alto, lo que se ha hecho es
restringir otra vez las actividades económicas. Ha aumentado en 5 horas el toque de queda o la inmovilización social, y de las 11 de la noche a las 4 de la mañana, pero también ha disminuido los aforos de los espacios cerrados. Y aquí hay que señalar que hubo enorme controversia el fin de año por el tema de las playas. Por un lado, el gobierno promulgó 2 resoluciones ministeriales que señalaban las normas para las playas y para las piscinas. Inclusive daban las pautas de cómo debe manejarse la gente ahí y daba las indicaciones a los gobiernos locales, a los municipios, para que implementen estas medidas. Pero ese mismo día salió la norma que prohibía en las playas el día 30, el 31 y 1 de enero, y había la sensación de que se iban a prohibir las playas. Y por otro lado también se mantuvo, en una conferencia de prensa se dijo que el decreto de urgencia 184 del año 2020 estaba vigente, y por lo tanto las playas recreativas o las piscinas recreativas iban a estar cerradas. En consecuencia, toda esta forma de manejar en un solo día ha generado una seria incomprensión por parte de la población de cuáles son las medidas que se toman. Lo cierto es que en el tema de los espacios cerrados, el aforo en general ha disminuido al 40%, a excepción de los bancos, que se mantiene el 60%, y en algunos el 50%, pero en general menor del 50%, y solo los bancos en el nivel del 40%. Esta disminución de aforo representa un impacto económico serio, no solamente para el transporte público, sino también para los restaurantes, el sistema de turismo, etcétera. Y a esto endurece otra medida adicional que se tuvo antes, que era el carnet sanitario, que esto también tuvo un impacto económico y también causó una seria molestia en la población debido al carnet sanitario, pero ahora se suma a esto el tema de esta restricción del aforo en estos establecimientos. Ahora, ¿qué cosa ha faltado, digamos, de estas conferencias de prensa? Una adecuada justificación científica del por qué se habla de una tercera ola. Esta justificación debería darla el gobierno con mucha claridad. Él ha señalado, si uno mira, por ejemplo, la letalidad de la pandemia, cuando hablamos de letalidad, hablamos el número de muertos en función a los enfermos que se tienen. Uno va a ver que la letalidad se mantiene en los mismos rangos. Es como un serrucho, algunos días suben más muertos, otros días bajan los muertos, suben los muertos como un serrucho, y esto se presenta en la letalidad. Pero lo que ha aumentado es el número de contagios, y el número de contagios ha aumentado todavía, y aquí hay otro tema que no ha aclarado bien el Ministerio de Salud ni el gobierno. Si estamos en esa tercera ola, se debe a la variante Delta, a la variante Omicron o a los dos. Recién el día de hoy, por ejemplo, ha salido en la prensa que tenemos 330 casos de Omicron en Lima metropolitana. Eso supone que la mayoría de casos que están hospitalizados y internados son de la variante Delta. En consecuencia, aquí tiene que aclarar el gobierno qué variante es la que se está dando. Porque, ¿qué dice la gente? La gente dice, bueno, la variante Omicron se contagia más rápido, pero da más leve. Pero en realidad los casos que tenemos todavía están en la variante Delta, que da complicaciones más severas. Por eso es que esta información no ha sido adecuadamente formulada por el gobierno para justificar el por qué declara la tercera ola. Es una tercera ola, evidentemente, de mayores contagios, pero aún se mantienen, como lo ha expresado el propio gobierno, con las camas UCI en un 50%, que solo tienen un 20% del oxígeno que se tiene, se consume solamente un 20%, y de las camas que se tiene preparadas para esto solamente se viene ocupando un 50% por las camas UCI. En consecuencia, aquí lo que estamos frente nosotros es a una tercera ola de contagios, ¿no? Ahora, pero estamos frente a otro tema que no podemos perderlo de vista, doctor Jero de Cuba, ¿no? El número de no vacunados, ¿no? Nosotros conversamos hace unos días con el ministro Ceballos y él puso una cifra, ¿no? Son 5 millones de personas que no están vacunadas. Ayer la
licenciada Gabriela Jiménez, de la directora de inmunización del Ministerio de Salud, ha dicho que están bordeando 3,5 millones, 4 millones. De todas formas, sigue siendo una cifra sumamente alta, ¿no? Y de acuerdo a las evidencias científicas, de acuerdo a la información o la data ya de los profesionales médicos, la variante Omicron, la transmisión es mucho más rápida. Entonces estamos frente a un riesgo latente, ¿no? 4 millones o 5 millones de peruanos que no están vacunados potencialmente son los que pueden ser los que generen toda esta situación, ¿no? Que ojalá Dios no quiera, ¿no? Se presente en el país, ¿no? Una situación de desborde, ¿no? Sobre todo en los hospitales, ¿no? Mire, cuando se señaló el gobierno que ya estamos en 86% de vacunados en el país, nosotros aquí desde RCR planteamos que eso había que hacer una lectura en el detalle. ¿Por qué motivo? Primero, que el 86% de qué población, y ahí se señalaba de la población de mayor, ¿no?, de 12 años. Entonces, en segundo lugar, ¿dónde está ubicada la población? La población que falta vacunar está ubicada en las comunidades nativas originarias, las comunidades altoandinas y las comunidades dispersas. Y además hay una comunidad de que no se vacuna, que es una comunidad renuente a la vacunación. Entonces, el objetivo que tiene el gobierno, y yo he calculado en 3 millones más o menos, que son los objetivos, reales que puede lograr el gobierno, tiene que ser vacunar a estas poblaciones, estos bolsones de vacunación, pero son 3 grupos marcados. Los niños, que va a vacunar ahora de 5 a 12 años, a 11 años, son las comunidades nativas, originarias, altoandinas y dispersas. Y tercer lugar, tratar de convencer todavía aún más a los renuentes. Pero esto requiere nuevas estrategias, no las mismas que se realizan. Por ejemplo, Puno sigue siendo una región rezagada en el proceso de vacunación. Hablar de 50% en Puno, un éxito, yo creo que eso es lamentable. En realidad ahí lo que falta es la pertinencia cultural en la intervención sanitaria que hace el Ministerio de Salud. Falta mayores recursos para poder avanzar en las vacunaciones en las zonas rurales. Falta también modalidades de vacunación que permita que la población en su conjunto sea solidaria entre ellos. Y falta algo que es más importante que todo, que el gobierno diga de todos los vacunados en Puno o en el país, cuántos de ellos han tenido algún efecto adverso atribuido a la vacunación, cuántos son de interés, qué seguridad tiene. O sea, es un trabajo más difícil que el inicio, porque requiere, como le explicaba yo, una zona que tradicionalmente es renuente a muchas intervenciones sanitarias que realiza el Ministerio de Salud. Y esto agrava la posición de las regiones del sur, porque Tacna, con un alto nivel de vacunación, desea abrir sus fronteras, pero tiene al costado a Puno, o tiene a Moquegua lo mismo, porque tiene una comunicación con Bolivia. Sin embargo, ahí un foco que el Ministerio tiene que hacer. Y lo mismo ocurre con las comunidades dispersas. Por eso es que cuando se jacta el gobierno y dice 86%, hay que mirar esta cifra con un poco más de detalle para ver qué es lo que falta. Y usted ha puesto el problema, y así es. Hablamos en el momento más optimista, que es el que yo he puesto, de 3 millones, sin embargo podría ser hasta más, incluso hasta 5 millones. Ahora, el otro tema, ¿no? Usted hablaba hace unos instantes, comenzó la conversación con el tema pánico, ¿no? O sea, si estamos en esta situación de tercera ola, con un alto nivel de contagios, ¿no? La propagación es mucho más rápida con la variante, ¿no? Estamos próximos a iniciar las clases, ¿no? Estamos a poco menos de 2 meses, ¿no? De acuerdo a lo que ha dispuesto el propio Ministerio de Educación, y lo ha reiterado el propio presidente de la República, ¿no? Esto puede generar también condiciones adversas para que la gente, los padres de familia, se animen a enviar a los niños a clases presenciales.
El tema es complicado porque todavía tenemos el mes de febrero de por medio para poder tranquilizar las cosas, pero el tema es complicado porque primero que estamos todavía muy bajos en el tema de la tercera vacuna, la tercera dosis. Estamos muy bajos todavía y es importante que la tercera dosis llegue también a un nivel alto, por lo menos de un 80-90% de vacunación. ¿Esto por qué es importante? Porque va a juntar la comunidad educativa. Vamos a tener ahí los docentes y vamos a tener ahí los alumnos. El segundo tema es la vacunación infantil. ¿Cuánto de avance el gobierno a partir después del 20 de enero que empieza la vacunación infantil, cuánto avance todo el mes de febrero? Y tercero, ¿qué otras medidas debe tomar el gobierno que no ha anunciado? Ejemplo, ya hay medicamentos que tienen autorización en los Estados Unidos y hay países que están usando medicamentos para el tratamiento de antivirales o anticuerpos monoclonales y otros que se usan, que el gobierno no ha dicho que ya está en la cola, ya va a comprar esos medicamentos y cómo va a ser. Y por último, creo que todavía el gobierno no ha resuelto el tema de la vigilancia genómica, es decir, que nos dé en tiempo real o en tiempo lo más rápido posible qué variante es la que afecta al ciudadano. Y además, las pruebas moleculares siguen demorando días. Ayer, en una conversación telefónica, por ejemplo, que tuve con Arequipa, me señalaban que 7 días y no les llega todavía la respuesta de la prueba molecular. Esto no puede mantenerse así, porque hay ya mecanismos, hay técnicas que te toman la prueba molecular y te dan la respuesta en 1 hora, y que son equipos móviles que pueden ser transportados a los diversos lugares del país. Y estos equipos sirven no solamente para el COVID-19, sino para otros virus que son prevalentes o que ya existen en el país, y esto podrían apoyar mucho. O sea, si no se toma todas estas clases de medidas, el tema del inicio del año escolar puede entrar por lo menos en conflicto. No solamente una discusión teórica, porque lo ideal es que los jóvenes o los niños empiecen a jornada completa, no a jornada de 3 horitas, 4 horas, porque eso lo que hace es complicar aún más la situación de las familias. Entonces, y luego, yo creo que ahí el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación tienen que trabajar codo a codo para crear escuelas saludables. Pero aquí el tema de fondo está en que al declarar el ministro que esta es una tercera ola, no nos ha dicho qué ha preparado para enfrentar esa tercera ola, sino nos ha dicho qué se propone hacer en el futuro para enfrentar la tercera ola. Pero la tercera ola la tenemos hoy aquí. Entonces, otra vez, como se dice, el gobierno ha desaprovechado lo que se llama silencio epidemiológico, o sea, esta fase de relativa calma para tomar medidas, a pesar de que nos decía mi propio ministerio que la tercera ola se venía y nos habían inventado incluso escenarios más moderados, extremos, leves, etcétera. Este es el problema que tenemos ahora en este momento. Muy bien, doctor Heber Cuba, como cada sábado yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Estaremos molestando. Antes de concluir, quisiera hacer un llamado al Ministerio de Salud a que monitoree la demanda y la oferta de los servicios que se dan ahora, que debido al pánico han generado avalancha y caos en los establecimientos y aglomeraciones. Y en segundo lugar, que fortalezca el primer nivel de atención con enfoque comunitario, porque la transmisión comunitaria se corta ahí, en la comunidad. Yo creo que ese es un trabajo muy importante que tiene que hacer el Ministerio de Salud hoy o mañana, porque el caos, el pánico, no es una buena consejera para nuestro país. Muy bien, doctor Heber Cuba. Yo le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.